Bueno, creo que ya estamos en contacto con Martín Calós, que ya lo hemos presentado desde el comienzo del programa y ahora te estamos saludando. Buenos días, Martín. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, un poquito comprimidos con el tiempo, así que te pedimos mil disculpas porque no vamos a poder extendernos como nos hubiera gustado, pero sí te queremos preguntar, Martín, eh, ¿qué pasó con esta negociación y esta última propuesta que ha hecho la Argentina? ¿De qué trata? ¿Qué probabilidades tiene de éxito? Nos hemos encontrado con respaldos, quizás, en fin, como Luis Caputo, que ha respaldado, Domingo Cavallo, otros que han criticado, como Alfonso Pratgay, otros que han criticado por izquierda, qué sé yo, como Héctor Giuliano, Claudio Lozano, Julio Gambina, Claudio Katz. En fin, hay distintas miradas sobre esta materia y me gustaría que vos nos aportes tanto los elementos objetivos como tu opinión sobre esta propuesta que ha hecho Argentina a los acreedores. Bueno, a ver, por un lado, lo que hace Argentina es hacer una cuarta oferta. Recordemos que la primera, hace un par de meses, había encontrado un rechazo bastante unánime de parte de los acreedores, pero era la primera propuesta para empezar a negociar y claramente han acercado posturas con la mayoría de esos acreedores. Esos acreedores son fondos de inversión, ¿sí? Son grandes fondos de inversión en su inmensa mayoría. Uh-huh. Y con una parte de esos, incluso parecería que esta cuarta oferta que ha hecho Argentina les hará lo suficiente porque ya anunciaron un apoyo, un acuerdo. Lo que hace Argentina es mejorar, todavía en el margen respecto de la tercera oferta que había hecho hace unas semanas, pero es bastante la mejora respecto de la primera, porque reduce el alivio fiscal para los primeros años, lo cual obviamente significa que paga más en los primeros años, baja un poco la quita de capital, que nunca fue significativa, nunca iba a ser un problema grande, pero elimina ahí alguna reticencia Uh-huh. y sobre todo corrige, o mejor dicho, mejora la oferta en términos legales, porque básicamente lo que les ofrece a los acreedores es mantenerles los mismos términos de los contratos que tienen hoy, de los bonos que tienen hoy, y Ajá. legalmente eso le da una protección mayor a muchos de esos tenedores que el cambio que había propuesto inicialmente el gobierno. Entonces, con todo eso, hay un numerito que anda circulando mucho, que es lo que se llama el valor presente de la oferta, ¿no? 53 centavos Básicamente, por dólar. ¿cómo? 53 centavos por dólar. Claro, en promedio es eso si suponemos que la tasa de descuento, ¿no?, del flujo que se va a pagar en el tiempo, para traerlo a valor presente, es 10%. Uh-huh. Probablemente no sea 10% y por lo menos no va a ser 10% para toda la deuda. Obviamente la deuda más lejana, la deuda más cercana, no pagan la misma tasa de interés. Claro. Pero si suponemos una tasa del 10%, efectivamente hay bonos, el promedio es 53,5 por cada 100, es decir, el que tiene hoy un papel que dice que le deben 100 pesos va a cobrar 53,5, ¿no? Hoy. Claro, es el valor lo que valdría hoy, traído a valor presente, así se calcula. Pero hay Uh-huh. bonos que están pagando 59,5 en esta oferta y hay bonos que están pagando 51,5. Está ahí, Uh-huh. el promedio, como decías, es 53,5. Martín, y vos dirías, en principio uno podría decir si es justo o injusto, y también eso dependerá de quién lo mire, pero vos dirías que es económicamente sustentable esta renegociación en el marco de una deuda mayor, lógicamente, pues esto es una parte de la deuda. Claro, esta es la parte justamente que está emitida bajo ley internacional, en general ley de Estados Unidos, y obviamente está en dólares toda. Uh-huh. ¿Es sustentable? Sí, por supuesto que falta ver qué se negocia con la deuda local, con el FMI, que son los otros grandes montos que se deben, pero es sustentable en el sentido de que va al hueso de los dos problemas que tenía Argentina. Argentina no debe mucha plata en comparación internacional. Podemos discutir el origen de esa deuda, un montón de cuestiones, y por eso vos bien mencionabas al comienzo de esta charla que hubo críticas por izquierda de quienes plantean que hay que auditar esta Sí, deuda. claro. Y puede ser perfectamente lógico, pero no es lo que se está discutiendo acá. Sí, Es sí, una discusión sí, por sí. fuera de esto, ¿no? Sí, sí, está bien. Ahora, dentro de esto, está atacando los dos problemas que tiene la deuda que Argentina, que es que vence
toda en el corto plazo, toda vencía en estos años, 2019, 2020, y acá estamos con el problema arrastrado, ¿no?, desde el gobierno de Macri, de que no daba la plata para pagar tanto vencimiento tan pronto. Claro. Y entonces patea un poco el plazo de pago del inmediato a los próximos años. Y lo otro es que reduce la tasa de interés. Una tasa de interés que hoy Argentina está pagando en dólares 6%, lo cual es mucho más que lo que pagan muchos otros países comparables. Sí, claro. La reduce a un promedio de 3,2% de tasa de interés, lo cual obviamente sigue siendo medianamente alta para un mundo que hoy paga cero. Estados Unidos hoy paga cero, pero es mucho mejor que lo que tiene Argentina hasta acá, y es de estos casos donde Argentina claramente le está dando un horizonte a su deuda de, bueno, intentar al menos poder pagarla. Tal como está hoy, no la puede pagar. Eso ayudaría, en principio, a eliminar alguna de las fuentes de incertidumbres que hoy afectan la economía, y bueno, y después poder empezar a pensar qué otras políticas hay que hacer, porque con esto no solucionamos los problemas, con esto empezamos a encarar con qué recursos contamos para encarar los problemas en serio, ¿no? Claro, efectivamente. Quiere decir que vos, en términos generales, podrías decir que despejado este asunto, si tuviéramos, en este caso, desde esta mirada, el beneficio de que efectivamente un número significativo de acreedores aceptara la propuesta, vos dirías, esto genera una cierta certidumbre acerca del futuro, la previsibilidad, que es lógica en cualquier situación, ¿verdad? Es decir, tanto en la economía como en cualquier otro campo de la vida humana, que uno quiere tener una cierta previsibilidad, y a partir de esta supuesta previsibilidad, ¿vos cómo observás que Argentina, qué elementos de un plan económico de salida de esta crisis tremenda que tenemos, pensás que son elementos prioritarios justamente para desarrollar inversión, digámoslo en términos sencillos, no hablemos de lo cualitativo en este momento, inversión, creación de empleo y, lógicamente, el destino final, que es disminuir drásticamente los altísimos niveles de indigencia y pobreza en los cuales tenemos sumergido a vastos sectores de nuestra población? ¿Cuáles serían esas medidas que vos crees más importantes? Bueno, ante todo, que está claro que el objetivo tiene que ser reducir la pobreza, la indigencia, porque no hay opción, porque es una urgencia social absoluta, pero más porque debería ser el objetivo de cualquier política pública, ¿no? Así es. Entonces, para llegar a eso, voy a caer en un lugar común, que es que hay que tener políticas económicas sustentables, de largo plazo y consistentes. Para un desarrollo que, dentro del marco de este sistema mundial, que está en crisis, pero que se va a mantener jugando bajo las mismas reglas de juego capitalistas, son esas reglas con las que hay que jugar, y entonces el programa de desarrollo tiene que tenerlas en cuenta. Y la primera pregunta que hay que hacerse siempre es, ¿qué es lo que Argentina le vende al mundo? ¿Qué es lo que le va a dar entonces un negocio a Argentina para crear empleo en esos rubros? Argentina siempre ha exportado, históricamente, los productos y derivados de sus riquezas naturales. Pero está claro que eso no alcanza hoy, ni hace mucho, en verdad, para pensar un país donde todos y todas tengamos un horizonte laboral, de desarrollo personal, de desarrollo comunitario, colectivo, social, como el que querríamos. Y entonces hay que pensar en qué más Argentina puede ser competitiva, puede exportar o puede ser competitiva en el mercado interno, qué nichos Argentina puede crear de innovación tecnológica, etcétera. Para eso hace falta un sistema de ciencia y tecnología nacional, organizado y con capacidad de innovar, y que después eso eventualmente se lleve obviamente a la esfera productiva. Hace falta coordinar acciones entre el sector público y el sector privado, porque no sirve que cada uno vaya por su lado. Hay que pensar horizontes juntos y acciones concretas para llegar a esos horizontes. Y principalmente esto, pensar dónde, digamos, estos nichos productivos,
en qué lugares del país, porque no hay que olvidar que tenemos un territorio enorme y no podemos ir concentrando producción y población siempre en las mismas grandes ciudades, y a partir de ahí entonces darle acciones concretas a ese plan. Vos decís que lo que exportábamos no alcanza y en la Argentina creemos desde este programa que a veces se confunde alimentos con soja, ¿no? Y vos pensás que si nosotros fuéramos realmente un productor importante de alimentos un poquito más sofisticados, digamos, que un poroto de soja, ¿eso podría darnos un volumen significativamente superior y sería una reconversión potencialmente posible para un plazo razonable? Yo creo que no alcanza, pero que puede ser una buena base. No quiero que solo Argentina exporte alimentos, más allá de que obviamente hay alimentos de mayor valor agregado, más interesantes en ese sentido, que como bien decís, la soja por sí misma, que es un producto que se entiende porque es un buen negocio para los productores individuales, pero que a mí me genera mucho ruido en términos de sustentabilidad socioambiental. Así es. Entonces hay que pensar un futuro donde no dependamos de la soja, más allá de que se haya reducido justamente esa dependencia, pero sigue siendo el mayor cultivo de Argentina. Y hay que pensar que no solo qué otros alimentos, no solo qué valor agregado se le da a los alimentos que Argentina ya produce, sino qué cosas podemos producir que no sean alimentos, porque tenemos la capacidad, porque no podemos creer que Argentina solo tiene recursos naturales, por dos motivos. Uno, porque no tiene tantos. Es medio un mito nuestro que Argentina tiene un montón de recursos naturales. Según como uno cuente, Argentina puede no estar ni en el top 20 de recursos naturales del mundo. Y lo otro es que en verdad tenemos mucho más. Digo, la capacidad de innovación no depende del recurso natural, depende de la formación que tenemos como sociedad, justamente en términos de educación y de el sistema que tengamos de ciencia y tecnología, y depende, por supuesto, después de cómo los capitales, ¿no?, que bien decíamos, dentro del sistema de las reglas de juego capitalistas, los capitales acumulen, capital, siendo una redundancia, cómo se valoricen. Bueno, ahí hay otros factores que hay que analizar, porque desligarse de eso es olvidarse de las reglas de juego. Entonces, pensar cómo innovar y pensar cómo los capitales se valorizan en Argentina, no dependiendo necesariamente del extractivismo de los recursos naturales, es un punto que es clave para que tengamos un futuro distinto. Perfecto. Mira, por hoy vamos a dejar acá, Martín, pero seguramente vamos a estar hablando en el corto plazo, si vos tenés tanta amabilidad como has tenido para hoy, y vamos a hablar un poquito de las industrias justamente de 4.0 y todo lo que tiene que ver también con algo que ya traemos, que es la industria más nacional, más de sustitución de importaciones, sobre temas sobre los cuales me gustaría poder conversar, pero hoy se me fue el tiempo. Yo encantado, cuando quieras, Mario, y hasta la próxima entonces. Bueno, Martín, te agradezco y dentro de poquitos días te vamos a estar llamando para hablar de estos temas que tienen que ver justamente con la salida, que no va a ser instantánea, pero que tenemos que tener un horizonte de salida porque esta situación ya no se aguanta muchísimo tiempo más, ¿no? Exactamente. Hay que atender las urgencias pensando en cómo esto además mejora en un mediano y largo plazo. Así es. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.